Un nuevo comienzo para Sofía. Llegada al barrio. Sofía es una chica de 26 años. Es de Argentina, pero acaba de mudarse a España, a un pequeño barrio en Valencia. Está un poco nerviosa, pero también emocionada. Su nuevo apartamento es pequeño pero muy bonito. Tiene una terraza, una cocina moderna y muchas plantas. Mi nuevo hogar, dice Sofía con una sonrisa. Después de desempacar sus maletas, Sofía escucha un timbre. Ding dong. Abre la puerta. Es una mujer joven con un pastel en las manos. Hola, ¿tú eres la nueva vecina? Pregunta la chica. Sí, me llamo Sofía. Encantada. Yo soy Laura. Vivo en el piso de arriba. Este pastel es para ti. Bienvenida. Sofía se sorprende y se emociona. Muchas gracias. Qué amable eres. ¿De dónde eres, Sofía? Soy de Buenos Aires, Argentina. ¿Y tú? Yo soy española, de aquí mismo. Si necesitas algo, solo llama a mi puerta. En la plaza. El domingo por la mañana, Sofía decide caminar. Hace sol y hay mucha gente en la plaza del barrio. Sofía se sienta en un banco con su café. A su lado, un chico está leyendo un libro. De pronto se le cae un papel. Disculpa, se te cayó esto, dice Sofía. Oh, gracias. Qué despistado soy. Me llamo Miguel. Sofía, encantada. Empiezan a hablar. ¿Eres nueva por aquí? Sí, me mudé esta semana. ¿Te gusta Valencia? Sí, mucho. El clima, la gente, todo es muy bonito. Miguel sonríe. ¿Y a qué te dedicas? Soy diseñadora gráfica. Trabajo desde casa. ¿Y tú? Soy profesor de español. Perfecto. En el supermercado. Por la tarde, Sofía va al supermercado. Mientras busca pan, escucha una voz familiar. Hola, vecina. Es Laura. Hola, Laura. ¡Qué coincidencia! ¿Todo bien? ¿Te adaptas al barrio? Sí, poco a poco. Me gusta mucho la gente aquí. Laura sonríe y le presenta a alguien. Mira, esta es Inés, otra amiga del edificio. Hola, soy Sofía. Hola, bienvenida. ¿Quieres venir mañana a tomar algo con nosotras? Claro, me encantaría. Nuevas amistades. Al día siguiente, Sofía va al bar de la esquina con Laura e Inés. Hablan, ríen y se conocen mejor. ¿Tienes hermanos? Pregunta Inés. Sí, tengo un hermano mayor. Vive en Argentina. ¿Y mascotas? Sí, una gata se llama Luna. Llega mañana en avión. Laura se emociona. Una gata.
Nos tienes que mostrar fotos. Sofía les enseña una foto en su celular. Todas sonríen. Poco a poco, Sofía se siente más cómoda. Ya no está sola. Un buen comienzo. Esa noche, Sofía escribe en su diario: Hoy conocí a personas maravillosas. Laura, Miguel, Inés, todos fueron muy amables. Creo que este es el lugar perfecto para comenzar una nueva etapa. Cierra el cuaderno, sonríe y mira por la ventana. Un nuevo hogar, nuevos amigos y muchas palabras nuevas en español. Un buen comienzo. ¿Listo para hablar español con más fluidez? Te dejo el link en el comentario fijado y en la descripción para que puedas apuntarte a una clase gratuita. Y no olvides darle like y suscribirte. Vocabulario clave. Me llamo, my name is, encantado o encantada. Nice to meet you. ¿De dónde eres? Where are you from? Soy de, I'm from, vivo en, I live in. ¿A qué te dedicas? What do you do? Trabajo desde casa. I work from home. Bienvenida. Welcome. ¿Tienes hermanos? Do you have siblings? Qué amable. How kind. Frases útiles de la historia. Presentarse y conocer gente. Me llamo Sofía. My name is Sofía. Encantada. Nice to meet you. Soy de Buenos Aires, Argentina. I'm from Buenos Aires, Argentina. ¿Y tú? And you? Vivo en el piso de arriba. I live upstairs. Este pastel es para ti. This cake is for you. Bienvenida. Welcome. ¿Eres nueva por aquí? Are you new here? Hablar de la casa y la vida personal. Mi nuevo hogar. My new home. Me mudé esta semana. I moved this week. Es pequeño pero muy bonito. It's small but very nice. Tiene una terraza y muchas plantas. It has a terrace. Empezar una conversación informal. Se te cayó esto. You dropped this. Qué despistado soy. How absent-minded I am. ¿Te gusta Valencia? Do you like Valencia? Sí, mucho. Yes, very much. El clima, la gente, todo es bonito. The weather, the people, everything is nice. Hablar del trabajo y actividades. ¿A qué te dedicas? What do you do? Soy diseñadora gráfica. I am a graphic designer. Trabajo desde casa. I work from home. Soy profesor de español. I am a Spanish teacher. Estoy aprendiendo palabras nuevas. I'm learning interacciones sociales comunes. ¿Todo bien? Everything okay? Me adapto poco a poco. I'm getting used to it slowly. Mira, esta es mi amiga Inés. Look, this is my friend Inés. ¿Quieres venir mañana a tomar algo? Want to come for a drink tomorrow? Claro, me encantaría.
course, I'd love to. Preguntas personales. ¿Tienes hermanos? Do you have siblings? Tengo un hermano mayor. I have an older brother. ¿Y mascotas? And pets. Tengo una gata. Se llama Luna. I have a cat. Her name is Luna. Empezar con una reflexión personal. Hoy conocí a personas maravillosas. Today I met wonderful people. Todos fueron muy amables. Everyone was very kind. Este es el lugar perfecto para empezar. This is the perfect place to start. Un nuevo hogar, nuevos amigos, a new home, new friends. Un buen comienzo, a good beginning. Un nuevo comienzo para Sofía. Llegada al barrio. Sofía es una chica de 26 años. Es de Argentina, pero acaba de mudarse a España, a un pequeño barrio en Valencia. Está un poco nerviosa, pero también emocionada. Su nuevo apartamento es pequeño, pero muy bonito. Tiene una terraza, una cocina moderna y muchas plantas. Mi nuevo hogar, dice Sofía con una sonrisa. Después de desempacar sus maletas, Sofía escucha un timbre. Ding dong. Abre la puerta. Es una mujer joven con un pastel en las manos. Hola, ¿tú eres la nueva vecina? Pregunta la chica. Sí, me llamo Sofía, encantada. Yo soy Laura, vivo en el piso de arriba. Este pastel es para ti. Bienvenida. Sofía se sorprende y se emociona. Muchas gracias. Qué amable eres. ¿De dónde eres, Sofía? Soy de Buenos Aires, Argentina. ¿Y tú? Yo soy española, de aquí mismo. Si necesitas algo, solo llama a mi puerta. En la plaza. El domingo por la mañana, Sofía decide salir a caminar. Hace sol y hay mucha gente en la plaza del barrio. Sofía se sienta en un banco con su café. A su lado, un chico está leyendo un libro. De pronto se le cae un papel. Disculpa, se te cayó esto, dice Sofía. Oh, gracias. Qué despistado soy. Me llamo Miguel. Sofía, encantada. Empiezan a hablar. ¿Eres nueva por aquí? Sí, me mudé esta semana. ¿Te gusta Valencia? Sí, mucho. El clima, la gente, todo es muy bonito. Miguel sonríe. ¿Y a qué te dedicas? Soy diseñadora gráfica. Trabajo desde casa. ¿Y tú? Soy profesor de español. En el supermercado. Por la tarde, Sofía va al supermercado. Mientras busca pan, escucha una voz familiar. Hola, vecina. Es Laura. Hola, Laura. Qué coincidencia. ¿Todo bien? ¿Te adaptas al barrio? Sí, poco a poco. Me gusta mucho la gente aquí. Laura sonríe y le presenta a alguien. Mira, esta es Inés, otra amiga del edificio. Hola, soy Sofía. Hola, bienvenida. ¿Quieres venir mañana a tomar algo con nosotras? Claro, me encantaría. Nuevas amistades. Al día siguiente, Sofía va al bar de la esquina con Laura e Inés. Hablan, ríen y se conocen mejor. ¿Tienes hermanos? Pregunta Inés. Sí, tengo un hermano mayor. Vive en Argentina. ¿Y mascotas? Sí, una gata. Se llama Luna. Llega mañana en avión. Laura se emociona. Una gata. Nos tienes que mostrar fotos. Sofía les enseña una foto en su celular. Todas sonríen. Poco a poco, Sofía se siente más cómoda. Ya no está sola. Un buen comienzo. Esa noche, Sofía escribe en su diario. Hoy conocí a personas maravillosas. Laura, Miguel, Inés.
Todos fueron muy amables. Creo que este es el lugar perfecto para comenzar una nueva etapa. Cierra el cuaderno, sonríe y mira por la ventana. Un nuevo hogar, nuevos amigos y muchas nuevas palabras en español. Un buen comienzo. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, dale like y suscríbete. Para más historias como esta, deja en los comentarios de qué tema te gustaría que fuera. Y también te dejo en el primer comentario fijado actividades para que puedas ejercitar la comprensión. Un saludo y hasta la próxima.